Se viene la mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. El lunes, Nancy Flores nos habló de Vamos México, esta fundación de Marta Sahagún que le ha dejado dinero a ella y que tiene muchos millones como guardadito. Hoy hablemos de las cuentas bancarias del Centro Fox, el centro del esposo de Marta Sahagún, el expresidente de México, el panista Vicente Fox Quesada, porque esas cuentas bancarias acumulan 86 millones de pesos. Una de las empresas más lucrativas del expresidente Vicente Fox es su centro de negocios, constituido bajo el modelo de asociación civil. Este régimen fiscal especial le permite no pagar impuestos y que los ingresos que recibe de sus benefactores tengan el carácter de donativos deducibles al 100%. Aunque las asociaciones civiles deben contribuir al bienestar de la sociedad, el Centro Fox se especializa en convenciones empresariales, eventos políticos y sociales. O sea, una fiesta, unos 15 años, cosas por ahí. Sus labores asistenciales incluyen el programa Presidente por un Día, que consiste en que estudiantes de educación básica visiten la copia de la oficina presidencial de Los Pinos que en su momento ostentó el político de ultraderecha. La rentabilidad de ellos se refleja en sus abultadas cuentas bancarias. Al cierre de 2022 guardaba 86 millones de pesos, pero también en la especulación financiera a la que le destinó 18 millones. Y para hablar de estas y otras cosas, saludo a nuestra querida Nancy Flores en esta investigación, en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. ¿Cómo te va, Nancy? Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches a ti y a tu audiencia. Pues sí, con esta investigación que le da seguimiento pues a este modelo de negocios, porque no podemos llamarlo de otra manera, Vicente. Se trata de un modelo de negocios que se aprovecha de un régimen fiscal especial, un régimen que le permite, pues por una parte, evadir el pago de impuestos, porque es legal que las asociaciones civiles destinadas al altruismo y sin fines de lucro no tengan que pagar impuestos por estas labores, y en segundo lugar que puedan pues percibir o recaudar donativos que también son deducibles al 100% de los impuestos. Es decir, si hay un empresario que busca apoyar a Vicente Fox por medio de este Centro Fox, pues ese ingreso va a figurar como si se tratara de un donativo y nadie paga impuestos, ni Fox por haber obtenido esta rentabilidad, ni quien le pagó por esta otra serie de servicios que ya mencionabas, y que sí, fíjate, puede ir desde una fiesta hasta pues hospedarte en el hotel de este Centro Fox, etcétera, y todo eso es como si fuera un tema altruista. Pues qué altruismo puede ser ese. Seguimos cuestionando aquí, pero no es el único tema. O sea, tiene el mismo modus operandi que ya habíamos hablado en el caso de Marta Sahagún, de pues obtener donativos millonarios año con año y gastarse menos de la mitad en su objeto social, que es la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de el Centro Fox, pues ya ni siquiera tiene esta vocación que por lo menos el caso de la Fundación Vamos México de Marta Sahagún tenía, de ayudar a los más pobres. El Centro Fox de plano, o sea, uno de sus programas estrella de altruismo es es Ser Presidente por un Día, dirigido a niños, a menores de edad de primaria, secundaria y preparatoria, en los cuales les enseñan pues a ser como Vicente Fox. Vicente, imagínate Oh, Dios. esa. No. Dios nos libre, diría mi nana, que en paz descanse. Oye, Nancy, a ver, varias cosas en las que encuentro similitud entre lo que nos presentaste el lunes del Vamos México de Marta Sahagún y el Centro Fox. Esto de los ahorraditos, de los colchoncitos. Marta Sahagún y Vamos México tienen cerca de 100 millones ahorrados, o sea, en sus activos. Y el Centro Fox tiene
86,153,425 pesos. La pregunta es, ¿por qué tienen el dinero en el colchón, lo tienen guardadito y no lo invierten en los más vulnerables, como se supondría por ser una asociación sin fines de lucro, una asociación civil? Exacto, Vicente. Esa es la gran pregunta y es justamente donde estaría la mayor irregularidad, que hay bastantes irregularidades, pero digamos que la más evidente, la más obvia, la que supura, digamos, de alguna manera, es justamente esta: ¿por qué generan ahorros? O sea, ellos están recaudando como si fueran el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Solo que estos impuestos pues ya no se pagan a la hacienda pública, se pagan a privados que se supone hacen el trabajo que no le alcanza al gobierno a hacer, ¿no? Y todo esto es con fines benéficos, de beneficencia para la sociedad. Entonces, lo mínimo que esperaríamos de toda asociación civil es que dinero que le ingresa a sus cuentas, dinero que se gasta en esos fines. Ya no vamos a tener todo el otro tema del que ya hablábamos el lunes pasado, Vicente, de que se les garantice mejores precios, de que haya licitaciones a la hora de que consigan quizá las despensas o los aparatos de ayuda a personas en situación de discapacidad, por ejemplo, una silla de ruedas. Bueno, ya no vamos a tener eso, ¿no? Porque no hay gobierno que alcance para fiscalizar a todo este cúmulo. Son decenas, centenas de asociaciones civiles, un mundo totalmente fuera del ojo público. Bueno, eso ya no lo vamos a tener. Pero entonces, por lo menos que tengan la decencia de que ya que tanto se paran el cuello de decir que hacen trabajo de beneficencia, pues de destinar estos dineros a lo que corresponde. No solo no lo hacen, o sea, lo tienen ahí almacenado para generar una rentabilidad, se supone que son no lucrativas, pero lo que generan es intereses, o sea, el dinero está enriqueciendo a los bancos, está en la especulación. Y en el caso específico, además del Centro Fox, aquí hay un tema, sí, muy grave, que parte de esos donativos en un año, en 2020, prácticamente el 100% de los donativos que obtuvo el Centro Fox los destinó a la especulación financiera, a fondos de inversión en los cuales pues meten el dinero y o te genera una ganancia o te genera una pérdida, porque así es la especulación financiera. Y ese no es el objeto de las asociaciones civiles. Entonces, sí, o sea, la gran pregunta es primero, ¿por qué tienen ese colchón? ¿Por qué tienen ese guardadito? Y segundo, ¿por qué además emplean estos recursos que deberían ser para ayuda de los más pobres, de los más vulnerables, en pues justamente especular financieramente y dar ganancias pues a aquellos que están metidos en todo este rollo de los mercados financieros y no a las personas más pobres? Nancy, otra cosa, si mencionamos el posible conflicto de interés en la formación de Vamos México en el sexenio de Vicente Fox, si ponemos en tela de juicio la formación pues rápida de la fundación de la esposa del en ese entonces presidente en funciones, porque ahí tiene que ver el secretario de Hacienda y estas cosas, pues ¿qué me dicen del Centro Fox? Porque esto se da en el último año de su gobierno y sus propios subordinados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada en ese entonces, nuevamente sale este nombre, Francisco Gil Díaz, autorizaron la constitución del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada AC, bajo el rubro de organizaciones civiles y fideicomisos propietarios de bibliotecas privadas con acceso al público en general. Diría el presidente que hay cosas legales, pero inmorales. Por lo menos esto sería inmoral. A ver, ¿cómo que tú, secretario de Hacienda, bajo mis órdenes como presidente,
encárgate de la constitución del Centro Fox, como ya te encargaste hace unos años de echarme la mano con lo de Vamos México de mi esposa. Y más aún, esto es bajo el pretexto de formar líderes sociales y contribuir a la consolidación de la democracia y la libertad en México y Latinoamérica. Tú conoces, perdón que te lo pregunte así, de sopetón, pero tú conoces algún líder social que diga, yo salí de las filas del Centro Fox. Dime tú cómo ha ayudado el Centro Fox a la consolidación de la democracia y la libertad en México y Latinoamérica, haciendo eventos para promover el uso del cannabis, con el diamante negro, mi rey, que nos contaba cómo se emborrachaban con los hijos de el expresidente de la Madrid y usaban las casas de Fonatur como bacanales, como antros, que usaban los aviones del gobierno, o con alguna fiesta de 15 años o alguna boda que se... Es que es una locura. Nancy, parece chiste, pero no es. Parece chiste, da risa, de hecho, Vicente, pero sí, o sea, es que nos ha de gustar el humor negro aquí en México. No, imagínate, o sea, imagínate que diga alguien muy orgulloso, pues salí del Centro Fox, no, pues qué vergüenza, la verdad. Vicente, estaría cañón. Bueno, vergüenza sería decir, yo voy al Centro Fox porque quiero ser como Fox. No, no me la chiflen, que es cantada. Pues sí, también eso sería vergüenza, y lo más horrible de todo esto, Vicente, que no es chiste, es una realidad, es que sí llevan a los niños a adoctrinarse, a conocer, porque además está ahí sus comerciales estos del Centro Fox, pues dicen ahí que es para que conozcan la historia del primer presidente en México que hizo posible el cambio, o que representó este cambio de gobierno, ¿no? De pasar del PRI al PAN. No, pues qué horror, o sea, pobres niños, ¿no? Imagínate. Y ese es uno de los programas estrella del Centro Fox, es que ese es lo peor de todo. Y respecto al conflicto de interés que mencionas, Vicente, pues sí hay que decir muy claramente que aquí, pues por lo menos debieron de haberse pues abstenido las autoridades de la Secretaría de Hacienda a dar trámite y curso a estas asociaciones civiles. O sea, básicamente porque primero eran subordinados de quien las estaba solicitando, ¿no? Por una parte, Vicente Fox estaba involucrado en ambas. Está involucrado en ambas, en los dos órganos de gobierno, figura como asociado. Y segundo, bueno, Marta Sagún, hay que recordarlo, ella sí aceptó esta figura anquilosada de la primera dama, y ella tenía una participación dentro del gobierno. En una primera etapa fue la vocera de la presidencia de la República cuando todavía no se casaba con Vicente Fox, y en una segunda etapa, como primera dama, tuvo bajo su cargo todo tema del sistema DIF nacional. Entonces, no puede ser que servidores públicos soliciten esto a sus subordinados y que como si nada se haga el trámite como cualquier cosa. Pero además, no es solo como cualquier cosa, sino estás viendo, y si no lo ves, es que no estás haciendo tu trabajo de autoridad hacendaria, de autoridad financiera, que esto claramente no es una asociación civil sin fines de lucro. Es una empresa, Vicente, o sea, opera como empresa, se dedica a labores empresariales, organiza foros de carácter empresarial, además actividades de carácter social, actividades de carácter político. Evidentemente, esto no es una asociación civil sin fines de lucro o con vocación altruista o asistencial. A lo mejor dan descuentos, especiales para bodas y 15 años para la gente de San Francisco del Rincón que no tiene los dineros
para hacer su fiesta en otro lado y la hacen en el Centro Fox. Ya me estoy pasando con mi sarcasmo, pero es que para eso da esto que estás destapando, porque si Vicente Fox a veces con sus declaraciones, con sus tweets, se ha convertido en una caricatura de sí mismo, mi querida Nancy, ¿estarás de acuerdo que esto lo tenemos que desmenuzar y jalar la hebra hasta el fondo, hasta lo último, Nancy? Y bueno, haciendo referencia precisamente a esto, es la justificación para que las asociaciones civiles se mantengan en un régimen tributario especial, que es, decías, no tener la vocación como vocación el lucro. Entonces, ¿y estos fondos de inversión en los que manejan los dineros? Y luego, peor aún, me estoy dando cuenta leyendo tu investigación que otra vez hay dinero extranjero metido en estos donativos, así como le ha llegado dinero desde el extranjero a Claudio X González y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como has destapado que hay donativos desde el extranjero para Vamos México, así estoy leyendo que ha habido donativos para el Centro Fox de una persona moral extranjera en el 2021 por 5.129.325 pesos, y en el 2022 una persona moral extranjera donó 3.443.397 pesos. Que alguien me explique, Nancy. Y fíjate, en 2020 fue por 13.477.000 pesos, lo que obtuvo también de una persona moral extranjera. Y ese es el problema, o sea, porque se supone que las asociaciones civiles deben ser transparentes. Pero tú entras a lo oficial, a los informes que oficialmente el Centro Fox pues pone ahí en su página, pues ahí no te dice ni de dónde saca el dinero, ni cuánto dinero, ni absolutamente nada. O sea, para tener datos más precisos de cuánto dinero mueven estas asociaciones, es necesario tener acceso a sus archivos contables. Y estos son los que destapan la cloaca, como dices, Vicente, tú, como ocupas esta metáfora para referirnos a lo mal que está el trasfondo de estas asociaciones civiles. El problema es que no es un caso aislado. Prácticamente todo lo que he estado revisando, a lo que he tenido acceso, es lo mismo. O sea, esto que decías de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, están las fundaciones de los mecenas de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, por una parte la Fundación Maelba de Díez Morodo, por otra parte la Fundación Calus de Antonio del Valle Perochena. Pronto espero tener oportunidad, Vicente, que la vida me dé tiempo de sacar las otras investigaciones que tengo pendientes. No he sacado lo de Alejandro Martí con su asociación civil, que también es mecenas de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Pues todas están así, o sea, casi todas mantienen un colchón de dinero multimillonario. Eso ya debería de acabarse. O sea, si no lo van a utilizar, que lo manden a la hacienda pública. O sea, porque estos son dineros que se debieron de haber pagado como impuestos, porque son deducibles. Entonces yo creo que aquí lo que está faltando al gobierno de López Obrador, que tanto necesita estos recursos, porque hemos transitado por una crisis originada por la pandemia de COVID-19, luego una crisis originada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y en el tema de la COVID-19 se enfrentaron gastos que no se tenían contemplados a la hora de estructurar cómo vas a utilizar el presupuesto público. La atención a todo el sistema sanitario que requirió la pandemia fue extraordinaria, y lo mismo en el caso de la compra masiva de vacunas. Entonces, tienes una necesidad por las condiciones en las que estamos viviendo, y porque además por primera vez después de muchos años de saqueo, se le está repartiendo este recurso de forma directa a las personas.
¿no? Por una parte tenemos la pensión para adultos mayores, por otra parte tenemos todo el tema de, por ejemplo, las becas a estudiantes desde preescolar hasta posgrado, y tenemos todo el asunto de el apoyo a las personas con discapacidad, etcétera. Los programas como por ejemplo el de fertilizantes. Bueno, todo eso requiere dinero. Entonces, si estas asociaciones que antes su discurso era como el gobierno no puede, como el gobierno es corrupto, como el gobierno se lo va a quedar en los bolsillos de los servidores públicos corruptos, entonces lo voy a hacer yo porque el gobierno no puede. Ok, pero estamos demostrando ahora que ellos o no pueden o no quieren también invertir ese dinero. Lo que quieren es seguir generando ganancias y además manejarlo a discreción, que esto también es muy grave. Entonces, si no lo van a utilizar, Vicente, si el Centro Fox como la Fundación Vamos México van a tener este cochinito de alrededor o superior a los 160 millones de pesos, que lo devuelvan a la hacienda pública, que esto se utiliza para las personas que sí están en situación de vulnerabilidad y que se requiere ese recurso para seguir construyendo hospitales, para seguir construyendo escuelas, para llevar educación a los lugares más alejados, para tener medicinas en todas las los hospitales, los centros de salud públicos, etcétera. Que ese dinero ya no siga pues ahí solamente enriqueciendo a unos cuantos de forma discrecional y que no sabemos cuándo se van a gastar todos estos, toda esta millonada. Oye, Nancy, ya fuera de broma, ¿hay algún registro de, además de esto del presidente por un día para los estudiantes de escuelas básicas, hay alguna labor altruista, generadora de, pues de beneficio para los más vulnerables en San Francisco del Rincón, en estas zonas de Guanajuato? Fíjate que como lo que he encontrado en esta investigación, Vicente, es que propiamente el Centro Fox no lo hace. ¿Cómo justifica esta parte del altruismo o de ser asistencial? Pues justamente con su alianza directa y abierta con la Fundación Vamos México. Como la Fundación Vamos México sí otorga de vez en cuando despensas, tiene su centro de rehabilitación llamado CRIMA. Y tiene pues este contacto más directo con las personas vulnerables, que no necesariamente se justifica la existencia de la Fundación Vamos México por todo lo que ya habíamos comentado el día de ayer, de que también tenían su propio cochinito, ¿no? De 80 millones de pesos, que no estaban destinando la mayoría del recurso a la labor altruista o asistencial, sino más bien a otros gastos, todo el detalle que ya vimos, pero al menos una parte de ese recurso sí acaba ayudando a personas en situación vulnerable. Entonces, es así como el Centro Fox dice que ayuda a los más vulnerables, porque le permite a la Fundación Vamos México estar en el mismo lugar, se supone que no le cobra renta, porque le ayuda con algunos actos sociales con los cuales va a recaudar la Fundación Vamos México más dinero, etcétera. A eso se reduce la labor altruista del expresidente Vicente Fox. Es muy lamentable porque no hay ni un solo programa del Centro Fox que realmente esté encaminado a labores de este tipo. Fíjate, Nancy, que estoy revisando de tu investigación de Vamos México que nos presentaste el lunes. Y recuerdo que nos detuvimos para platicar de las depreciaciones, que de acuerdo a los archivos contables, ponían por ahí depreciaciones por miles de pesos. Estoy viendo también, a ver, de hecho estoy viendo aquí, para el cierre del 2020 el patrimonio ya había aumentado a 63 millones. El primero de la pandemia, Vamos México solo reporta haber destinado 260,000 pesos a su labor altruista durante la pandemia del COVID-19, con despensas a familias de San Francisco del Rincón. El resto de los egresos no tuvo nada que ver con su vocación filantrópica.
Gastos de operación y depreciaciones, 5,405,388 pesos. En el 2021, esto de las depreciaciones tiene un monto de 216,322 pesos. Estoy haciendo referencia a esto, Nancy, porque ahora veo en tu investigación del Centro Fox la fundación del esposo de Marta Sagún, la presidenta de Vamos México, un rubro también ahí por depreciaciones y es muchísimo más alto. O sea, esto de como, ¿a qué se refieren con depreciaciones? Alguien en una noche de mala copa ahí, en unos 15 años, en una boda, tiró una botella contra la pared. ¿De qué me hablan? No entiendo, Nancy. Sí, Vicente, en este caso, como se maneja contablemente, es, por ejemplo, cuando tienes una propiedad y le sucede algo, ¿no? Por ejemplo, hubo una inundación, entonces ya se depreció tu propiedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, es mucho más lógico y obvio en el caso de, por ejemplo, el tema de los automóviles, ¿no? Si tú tienes una flotilla de automóviles que está relacionado en este caso con la fundación, es muy claro y lógico que cada año esos automóviles, su precio, pues va a ser menor porque se va desgastando. En el caso de las empresas, por ejemplo, su maquinaria física, incluso, por ejemplo, en las redacciones, ¿no? Todo el tema de cómputo y tecnología va depreciándose año con año, porque evidentemente un equipo que tú compraste en 2020, pues ya para 2023 ya prácticamente está obsoleto o llegando al término de su vida útil. Entonces ya se depreció. Pero aquí estamos hablando de millones de pesos, Vicente. O sea, ¿qué tendría que haber pasado en el Centro Fox para que se depreciara tanto la infraestructura o los bienes muebles o inmuebles que posee para reportar este tipo de pérdidas económicas? Pues tendrían que explicarlo, Vicente, porque de otra manera significaría que en realidad están generando ellos mismos una merma que no es justificada. Estoy revisando precisamente los números que presentas en la investigación y dice, las documentaciones indican que el Centro Fox, disculpe usted, registró depreciaciones y amortizaciones por 5,823,778 pesos. Pérdida cambiaria y gastos financieros por 384,492 pesos. ¿Qué cosas extrañas leo en estos archivos contables que publicas, estos datos que publicas de eso que consultas en los archivos contables del Centro Fox del 2022? O sea, no estamos hablando de unos cuantos cacahuates ahí, 100, 200, estamos hablando de millones de pesos, Nancy. Así es, Vicente, y para que haya una, por ejemplo, una pérdida en el valor por cambio de moneda, pues significa que adquiriste algo en el extranjero que hizo que los costos se elevaran. Entonces tú tienes o se refleja en tu adquisición digamos, una merma de esta naturaleza, o cuando vendes también algo y el monto que te pagan por el tipo de cambio es inferior al que tú debías de haber obtenido, también se registra esta pérdida por tipo cambiario. Entonces, sí, o sea, lo que estamos viendo, Vicente, es un manejo muy, por decirlo suavecito, muy sospechoso del Oye, dinero que se recauda.
a través de estas donaciones y a través de estas asociaciones civiles. Pero sobre todo, yo creo que aquí lo que más nos demuestra de qué se trata, Vicente, es la actitud que ha tenido el expresidente Vicente Fox ante cada circunstancia pública que le ha tocado vivir. Estamos viendo que una vez que asume el gobierno de la República, lo primero que hace su familia es intentar, su familia cercana y también su familia política, es intentar posicionar a negocios de cercanos, de terceros cercanos, para obtener beneficios económicos. En el caso de Marta, ya lo recordábamos, hace uso o hizo uso en su momento de la llamada partida secreta para adquirir estos vestidos, estos trajes de diseñador carísimos a costa del erario de la nación. En el caso del propio Vicente Fox, lo que hace pues todo el tiempo como gobernante, pues primero es que no gobernó, o sea, gobernaron otros por él, incluyendo a la propia Marta Sagún, pero también Francisco Gil Díaz. En ese contexto de abuso que ellos representaron en su momento, fundan esta asociación civil Vamos México. Y lo hacen para captar dinero y para codearse con los empresarios de aquel entonces. El lunes veíamos la lista de quiénes eran estos empresarios y estaban desde el dueño de Televisa, el dueño de Telmex, el de Grupo Vitro, el Maseco, estaban todos estos empresarios metidos en la Fundación Vamos México. Y esto mismo aplica cuando ya Vicente Fox va a dejar el gobierno. Entonces, se le ocurre a él o a algún abogado, hay un abogado inmiscuido que es experto en tributación, un abogado fiscalista, que el método para generar un negocio muy rentable, que no le implique estar pague y pague impuestos, pues es precisamente convertir al Centro Fox en asociación civil. ¿Y qué pasa cuando le van a quitar la pensión de los expresidentes? Ay, se pone a decir que él no tiene manera de sobrevivir porque ese es el dinero con el cual vive. O sea, Oye, ¿de qué estamos hablando? Es un terrateniente, Vicente. oye, Nancy, estoy preguntándome si los dineros de la Fundación Centro Fox incluyen también servicio a la página de internet del centrofox.org.mx, porque estoy viendo que precisamente en la página de internet del Centro Fox también están promoviendo el negocio de cannabis. Eso también incluirá en la fundación el negocio del cannabis. Canaméxico, al tope del sitio de internet del Centro Fox, y aparece precisamente promoción de Canaméxico 2022, haciendo promoción de este evento. Y hasta tiene consejos para cocinar con cannabis. No, no es broma, ¿eh? Mire, le acabo de dar clic y me lleva a una cuenta en Instagram de Cana México Summit, 8 consejos para cocinar con cannabis. Pregunto porque yo soy muy mal pensado, Nancy, ya sabes cómo soy yo. Si es que esta fundación Centro Fox no es para hacer negocio, ¿cómo es que aparece esto que le estoy mencionando en la página de internet? Y luego la gente ha de pensar, ese Vicente Serrano, esa Nancy Flores, tienen algo personal contra los panistas como don Vicente Fox. Bueno, para que vea que no le estamos exagerando.
las instalaciones del Centro Fox. Hay uno que se llama, en el Centro Fox, el Patio Don Vicente. Aquí está. Patio Don Vicente. Y hasta las instalaciones disponibles. Y mire, imagínese en una, perdón, no quiero que con esto se le quite seriedad pues a la investigación que nos está presentando Nancy Flores, pero imagínese esto con la voz de Vicente Fox o de un locutor. Buscas un espacio para tu boda, primeras comuniones, bautizos, banquetes, kermeses, conciertos y toda festividad que puedas imaginar. Bienvenido sea a este bello y privado rinconcito en San Cristóbal. En el Centro Fox contamos con el Patio Don Vicente, una pequeña arquería al aire libre rodeado de jardineras y amplio estacionamiento para todos tus invitados. Tiene un valor histórico y emotivo con bastante peso. En el año 2013, el licenciado Vicente Fox, en conjunto con su esposa, la señora Marta Sagún, se dieron a la tarea de fundar una escuela de música y orquesta sinfónica infantil y juvenil con el objetivo de ofrecer una alternativa de vida a niños y jóvenes de comunidades de bajos recursos aledañas a San Cristóbal en San Francisco del Rincón. Con el objetivo de brindarles el espacio ideal para sus prácticas y clases, construyeron el Patio Don Vicente, donde es común encontrar a los niños y jóvenes de la orquesta, coros y ensambles comunitarios realizar sus ensayos semanales. Es un auditorio para 300 personas, un banquete para 200 personas, con Wi-Fi opcional, con aire acondicionado que no, porque está al aire libre. Tener un evento aquí es una forma de ayudar a todos los jóvenes músicos de nuestra orquesta y ensambles comunitarios. Lo estoy leyendo de la página de internet del Centro Fox. Creo que confirma algunas de las cosas que hemos estado hablando, mi querida Nancy, y sobre todo me llama mucho la atención de por qué, si se llevó a cabo este summit, este foro, este encuentro mundial del 19-20 de octubre del 2022, llamado Cana México, el negocio del cannabis, del que es sabido, forma parte Vicente Fox. De hecho, aquí aparece una fotografía de Vicente Fox. ¿Por qué si fue de 2022 sigue recabando información de interesados? ¿Por qué sigue promoviendo cuestiones del cannabis? Ahí está Vicente Fox. Pero esto seguramente debe ser también parte de la labor altruista del expresidente de México, querida Nancy Flores. Pues este Cana Summit es de hecho organizado por el Centro Fox, organizado por Vicente Fox cada año, si no me equivoco, desde 2018, y es el foro donde justamente se cabildeó, no sé si lo recuerdes, Vicente, que hace poco la COFEPRIS dio a conocer que habían algunos permisos, bueno, no algunos, decenas de permisos para favorecer los productos del cannabis que eran ilegales, que se dieron en el último, incluso en el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto, desde la COFEPRIS, en estos sótanos de corrupción que existían antes. Pues esos se gestionaron en el Centro Fox, eso también lo revelamos en la revista Contralínea, y se gestionaron abiertamente. Estuvieron ahí, el de la COFEPRIS, estuvo ahí otros funcionarios de muy alto nivel, el de la COFEMER y no recuerdo ahorita la otra institución que son fundamentales, y ahí se les exigió, Vicente, que estuvieran rápido las autorizaciones antes de que cambiara el gobierno federal, y así lo hicieron. O sea, finalmente dieron los permisos ilegales por las gestiones de Vicente Fox. Había uno, lo recuerdo perfectamente, y a ver si lo podemos, Vicente, pues no sé si poner en algún otro programa, le hacemos un espacio, unos 5 minutos para aterrizar esta idea. Había uno que le dijo, estoy así casi muy emocionado de conocerlo, presidente Vicente Fox. Pues el presidente era Peña Nieto,
no era Vicente Fox, o sea, ya ni tenía que llamarle presidente, ni mucho menos estar tan arrastrado, o sea, perdón por la palabra, Vicente, ya me estoy yo aquí también, este, volviendo como... Deschongando. Exacto, pero, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y bueno, pues de lo otro, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí el tema es que como es una asociación civil, pues no paga impuestos, Vicente. O sea, todos estos negocios de que haces aquí tu boda, tus 15 años, pues no hay un registro. Esa es la situación y también el tema, mucho del tema con la falta de pago de impuestos o la evasión de impuestos tiene que ver con el flujo de efectivo. Y evidentemente estas asociaciones civiles pues no dicen, ¿no? Cuánto dinero entra en efectivo, solamente reportan lo que entran a cuentas bancarias y aún así podemos ver que ha sido tan rentable el Centro Fox para el expresidente de la República y su esposa Marta Sagún y su familia que están involucrados en todo esto, pues que tienen 86 millones de pesos ahí en sus cuentas bancarias acumulándose sin realmente contribuir a que el país, las personas en situación de vulnerabilidad tengan una mejor condición de vida. Nada más para darle más información a la audiencia de Sin Censura, ya que me llamó la atención que en la página oficial del Centro Fox se siga promocionando el negocio del cannabis, y es la página oficial, centrofox.org.mx. La COFEPRIS dio a la familia de Fox y amigos 63 permisos para comercializar cannabis. Así lo reveló en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos meses. Y pues recuerden que Vicente Fox le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador de forma grosera, retándolo a presentar pruebas o callarse el hocico. Y recuerde también que un día después del exabrupto de Vicente Fox se presentaron precisamente las pruebas de que a solo días de que concluyera el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios entregó 63 permisos a la familia del expresidente Vicente Fox para comercializar productos derivados del cannabis. Todo esto pues nos lleva de regreso a tu investigación, querida Nancy. ¿Qué fue lo que pasó en tiempos de Fox? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, entendería 1, 2 permisos, 3, pero 63. Pues las mismas formas que se daban también en tiempos de Fox. El Centro Fox se constituye, se crea en momentos en que el presidente de México en funciones era Vicente Fox y en momentos en que las autoridades que definen la constitución de una asociación civil eran sus colaboradores. Gil Díaz era el secretario de Hacienda. Así que vámonos entendiendo con esto de los intereses, conflictos y amiguismos, compadrazgos y toda la lista de lacras que le puedas poner tú también, querida Nancy. Y Vicente, pues es que este tema da para mucho porque es un asunto también de transparencia, de rendición de cuentas y la cosa es en efecto que hubo pues este manejo ya muy recurrente también en su momento en el caso de el gobierno de Vicente Fox de tráfico de influencias porque no puede, como tú bien decías, no puede explicarse cuando son 63 permisos. O sea, no se trata de un error humano de que, ay, se me fue este permiso, ¿no? O sea, no, aquí claramente hubo una intención de beneficiar a empresas o personas con negocios al amparo de esta droga, de la marihuana,
y que pues hubo todo un cabildeo desde el Centro Fox, y esto está probado, está verificado, hay incluso videos que vamos a procurar pasar en el próximo programa, si se puede, o después, Vicente, pues tú compartirlo ahí en tus redes sociales, pero sí es importante porque esto nos permite ver parte de cómo abusan prácticamente en cualquier circunstancia. Y lo otro que decías, o sea, ¿cómo es posible que una supuesta asociación civil sin fines de lucro destinada pues al altruismo, a una labor asistencial, pues acaba promoviendo negocios y también acaba promoviendo el uso recreativo de la marihuana? Pues no puede ser. O sea, no puede ser que por una parte digan que buscan generar líderes sociales con esto del un día siendo presidente, y por otra parte que buscan al mismo tiempo enrolar a jóvenes en el tema de la marihuana lúdica. O sea, es que es una contradicción brutal, pero al mismo tiempo lo que nos revela es que no, en realidad no existe una cultura de la bondad, del altruismo. O sea, es falso cuando alguien se nos presenta como filántropo. No, lo que existe es una idea de expoliar las finanzas públicas, de no pagar impuestos y de hacer un negocio con estos esquemas de las asociaciones civiles, pues aprovechándose también un poco de que tiene tanto trabajo la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria. No los estoy exculpando, Vicente, simplemente entiendo que, por ejemplo, para el SAT es mucho más importante estar fiscalizando a los grandes contribuyentes a meterte en toda esta, pues, digamos, es que ni sé cómo llamarlo, canasta de variedad, porque seguramente, claro, que debe de haber asociaciones civiles que hagan su trabajo y que sean fundamentales, quizá para ciertos sectores, pero hay otras como el Centro Fox. Definitivamente, querida Nancy, hay que aprovechar también en estos momentos para invitar a la audiencia de Sin Censura y de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura para que lea todos los detalles, para que revise todas las cifras que manejas, tanto en la investigación de Vamos México de Marta Sagún, como la del Centro Fox de precisamente el expresidente panista Vicente Fox, en los espacios de ustedes, en las trincheras de la revista Contralínea, Nancy. Sí, te agradezco mucho, Vicente. Estamos en www.contralinea.com.mx. En esta página pueden leer la investigación tanto de la Fundación Vamos México como lo que hemos sacado del Centro Fox, y también todo lo que tiene que ver con asociaciones civiles. Asimismo, todo el tema del Centro Fox involucrado en la cannabis también lo pueden encontrar en esta página. Además, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio, en nuestro programa por Facebook y YouTube de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, en nuestra mesa de contradebate. A mí me encuentran como @Nancy_contra en Twitter, y pues en esta mesa además, Vicente, la mesa Contralínea Sin Censura, una mesa de investigación donde pues procuramos traer este tipo de temas que son o que nos ayudan a entender cuál es la realidad mexicana y por qué muchos, entre ellos Vicente Fox, están tan enojados. Pues claro, si ya se les pone un poco de lupa, nos vamos a dar cuenta de cómo es que han venido operando en la clandestinidad o en la corrupción a la sombra del poder, pues por todos estos años, y además con unas carretadas de millones que les permite también tener ahí cierta manga ancha para seguir influyendo en nuestra vida política y social. Oye, ya nos toca vernos en Palacio Nacional en la mañanera, ¿eh? Digo, la gente sabe que, y si no lo sabe, se lo vamos a contar, que después de preguntar, tiene uno que esperar
2 semanas, 2 o 3 semanas. 15 días. 15 días para volver a tener la oportunidad de que le den a uno la palabra, que obviamente O sea, no es... tener la oportunidad de salir en la rifa, Vicente, porque también hay que recordar que el presidente ya está aplicando que solo los de la primera fila. Entonces, no importa, o sea, no importa que tú entraste a la rifa. A veces, aunque entres a la rifa, te quedas en la fila 2 o 3 y ya si el presidente dice la primera fila, pues ya valió totalmente que eso también en ese día. Y sí, es Claro. complicado. Además, a mí se me juntó pues con el tema de salud, ¿no? Que estuve, o pues todavía tengo ahí resabios de tos. Entonces, sí, también eso ya se juntó. Yo creo que ya llevo como un mes sin preguntar. No, y además hay que decir que es una jornada larguísima cuando nos toca ir a las mañaneras. Imagínense las mañaneras, levantarse desde temprano. Nancy tiene que hacer el programa, yo tengo que hacer el programa en las mañanas y luego seguirle hasta la noche. Pero bueno, no le sacamos. Yo saco esto de las mañaneras porque el lunes se me olvidó reconocer que en estas épocas recientes, así como en algún momento lo hicimos hace años nosotros, creo que ha sido una de las pocas, no recuerdo si la única, pero sí de las pocas periodistas que se ha plantado ahí en la mañanera para hablar del tema de la guardería ABC, ahora que recordábamos 14 años ya de aquel incendio criminal, aquel crimen de Estado que cobró la vida de 49 niños y niñas. Ahora que veo a los familiares que no están necesariamente conformes con el informe que dio el subsecretario Alejandro Encinas, que ellos siguen clamando por justicia, yo quiero reconocer que pues que hay valentía y que hay compromiso en la revista Contralínea contigo, Nancy, y lo menciono porque sin de esas cosas, sin querer, queriendo, en las redes sociales aparece cuando busca uno guardería ABC, tu participación, una de tus participaciones poniendo ese tema sobre la mesa y bueno, pues reconocer que desde nuestra independencia has estado poniendo el dedo en la llaga, no solamente en las páginas de la revista Contralínea, sino en la mismísima mañanera, Nancy. Y se entiende la desesperación de los padres, es que de los padres y madres y familiares, es terrible lo que pasó con el caso de la guardería BC, ninguno de los responsables está en la cárcel, empezando pues por señalar a los principales pues operadores de este crimen de Estado, el expresidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, el entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Montt Urueta, también quien estaba al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caram Toumé. Estos son los personajes a los que se debió apuntar con la nueva denuncia de carácter penal y yo recuerdo que, o sea, mi planteamiento es que ya no les busquen achacar un delito que ya prescribió. Es que hay que ir por ellos por violaciones graves a derechos humanos. En este caso hay violaciones graves a derechos humanos y eso no prescribe. Todos los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni en México ni en el derecho penal internacional. Entonces, creo que ahí, pues sí, hay una deuda, aunque sí se ha atendido unas, digamos, unas situaciones urgentes, que tuvieran atención médica a los sobrevivientes, que se les diera atención psicológica, etcétera, pues nunca va a bastar, Vicente. Estamos hablando de que 49 bebés chiquitos que dependían totalmente de los adultos murieron por negligencias terribles, por hacer de un derecho humano un negocio, por convertirlo en un servicio y pues al final con otro tipo de negligencias, con impedir que los niños fueran trasladados a Estados Unidos, pues se les generan secuelas de discapacidad también tremendas a los sobrevivientes. Entonces, sí, abrazar a las familias, abrazar a las víctimas,
Y por supuesto, siempre que esté en nuestras manos visibilizar o que tengamos alguna información nueva que nos permita también entender lo que pasó en aquel crimen de Estado, pues siempre estará abierta pues tanto la revista Contralínea como todos los periodistas que aquí trabajamos y por supuesto compartiendo con Sin Censura estas investigaciones, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Es que cualquier circunstancia que implique violaciones a derechos humanos tiene que tener la mayor cobertura posible. Y también decir que el silencio cómplice de los medios de comunicación en aquel momento y que sigue arrastrando a estos medios de comunicación hasta la fecha, guardando el propio manto de impunidad a estos personajes que forman parte de aquel crimen de Estado. Yo solamente digo que es cuestión de tiempo para que no sea Nancy Flores, para que no sea Vicente Serrano, para que no sean otros periodistas los que levantemos la voz y pongamos el dedo en la llaga con este tema. Cuestión de tiempo para que sean las mismas víctimas, los mismos niños y niñas que sobrevivieron, pero que resultaron lastimados en este incendio de la guardería ABC, los que demanden justicia. Mi querida Nancy Flores, y lo digo porque han pasado 14 años, empecemos a sacar cuentas, 3, 4, 5 años de los niños en la guardería, es, insisto, cuestión de tiempo para que sean ellos mismos los que nos den la sorpresa y exijan justicia y directamente a los responsables. Querida Nancy, te mando un abrazote y estamos al pendiente para la próxima mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Saludos a todos por allá en la redacción. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a tu audiencia. Y aquí estaremos pues la próxima semana presentando también investigaciones en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Gracias, Vicente. Que pases buena noche. Tecito de canela para la tos, Nancy. Sí, sí. Tecito de canela para la garganta. Sí, sí. Nos vemos. Buenas Hasta noches, luego. Nancy Flores, hablando con nosotros sin censura. Y se viene un diálogo que va a dejar la víbora chillando.